Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un gusto recibirlos acá en la Casa de la Provincia de Santa Fe. Hoy iniciamos un ciclo de conversaciones. Es una propuesta que se ha generado desde la Casa de la Provincia en conjunto y coproducción con el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, donde vamos a tener una programación que va a incluir, además de este ciclo de conversaciones, otro tipo de propuestas a quienes ya les dejamos invitados a esta programación, van a estar publicadas en las redes de la Casa. Hoy empezamos con un ciclo de conversaciones y me parece que es importante resaltar por qué, ¿no? ¿Por qué empezamos con un ciclo de conversaciones? Creemos que es un espacio para poder escucharnos, para poder compartir un momento de encuentro, un momento de una intimidad donde podamos ir reconociendo, porque los conocemos sin lugar a dudas a quienes van a participar, pero sí reconociendo a distintas personalidades de la provincia de Santa Fe. Y decimos que es importante para nuestra casa porque estamos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y siempre tenemos presente, porque es un pedido del gobernador Omar Perotti, que sea la vidriera, que exhibamos, que mostremos todas las potencialidades que tiene la provincia de Santa Fe y que sin lugar a dudas el aspecto cultural o la cultura de Santa Fe es un aspecto muy importante a exhibir, a mostrar y a compartir. Este momento que queremos que sea un momento de disfrute, un momento de encuentro donde todos podamos conocer un poquito más de lo que hoy las dos personalidades que nos van a acompañar nos van a mostrar. Quiero hacerles extensivo a todos por el agradecimiento por estar, por participar y bueno, los esperamos en los sucesivos encuentros que vayamos convocando acá en nuestra casa. Hoy tengo para presentarles a una persona emblemática, ¿sí? A un reconocido artista, por todos reconocido, y bueno, es Juan Carlos Baglietto. Un gusto que estés aquí, un gusto. Un rosarino con una historia que había pensado, voy a ser completamente sincera, había pensado empezar a contar de qué se trataba, quién era, de dónde venía, y me parece que es un espacio, es algo para dejarlo al momento, para que Pichi de Benedictis, también otro gran rosarino nuestro que nos acompaña, para que entre ellos dos puedan llevar adelante este diálogo, este encuentro, y puedan rememorar seguramente historias comunes y también podamos conocer historias separadas de los dos y que sea un momento, vuelvo a repetir, de disfrute entre todos, un momento que podamos relajar y poder disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo, dale. ¿Ahí? Hola, hola. Mira, bueno, buenas tardes. Está fuerte esto. Tiene además, Fuerte. fuerte adentro. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Supongo que va a ser lindo. Esa palabra la tendrías que decir yo, que soy el que te va a entrevistar. Gracias por estar acá, Juan. Bueno. Nada, la idea, con Pichi nos conocemos desde hace muchos años, entonces seguramente van a surgir cosas que tengan que ver con historias en común o con la historia básicamente de lo que puede haber ocurrido en la ciudad de Rosario a nivel artístico en los últimos 50 años. Y sí. Sí, claro. Y sí. Así que bueno, nada. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá charlando con un amigo. Mientras la semana pasada, o el tiempo que hablamos para hacer esta charla, hablamos de lo difícil que son las entrevistas, ¿no? O sea, que por ahí en las entrevistas puede pasar cualquier cosa. Y bueno, vamos a tratar de que sea una conversación, como dice Juan, sobre
de dos personas que se conocen, pero además, básicamente, lo que estamos acá es para entrevistarlo a Juan. A quien conozco profundamente, conozco su actividad, conozco su obra, conozco... Viste que en las entrevistas siempre garpa que el entrevistador dice un amigo de toda la vida. Siempre que, aunque no lo conoció nunca, dice un amigo de toda la vida, Juan, que lo conocen bien. Bueno, la primera pregunta que pensé para hacerte, conociéndote tan profundamente, y vos vas a ver a dónde te lleva, digo, ¿qué sentiste cuando creaste Solo le pido a Dios? Ay, Dios santo. En el cúmulo de experiencias que uno ha tenido la oportunidad de vivir a lo largo de los años, yo me he sometido a muchísimas entrevistas, ¿no? Entrevistas, algunas que fueron muy amenas, muy gratificantes, y otras que fueron todo lo contrario y otras que fueron inexistentes, digamos, ¿no? Totalmente intrascendentes. Él hace referencia a una anécdota de nosotros, bueno, tocamos con el amigo y compañero de ruta Lito Vitales de hace 30 años. En alguna ocasión, hace ya una pila de años, estábamos grabando un disco en el estudio de Lito y estábamos por encarar una gira por el noroeste, por Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, creo inclusive. Y entonces teníamos que hacer notas para promocionar esa gira. Arman una cantidad de notas y cae al estudio, interrumpiendo un poco la grabación que estábamos haciendo, el laburo de la grabación del disco. Caen dos cameraman, un cameraman con un asistente, qué sé yo. Teníamos pautado una nota, entonces decimos, bueno, vamos a hacerla, hagámoslo lo más rápido posible, así nosotros seguimos con lo que estamos haciendo, con esta grabación. No, tenemos que esperar porque falta la entrevistadora. No la voy a mencionar a la entrevistadora porque es conocida y no vale la pena. Llega la entrevistadora y nos pide que le decimos, bueno, vamos a hacerlo, dale, está puesta la cámara, está puesta la luz, vamos a hacerlo así, nos sacamos esto de encima, ¿viste? Bueno, chicos, la verdad que a mí me serviría más que hiciéramos notas por separado. Pero mirá, lo que pasa es que somos un dúo y estamos tratando de promocionar unos shows que son en dúo. Entonces, bueno, pero a mí me serviría más porque yo con eso cubro 2 programas. Bueno, dale, vamos a hacerlo, está bien, qué sé yo. Bueno, vamos a hacerlo. Empieza Lito sentado de espalda con la consola atrás, y le hacen la nota y cuenta de lo que íbamos a hacer, de lo que estábamos haciendo, de por qué estábamos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Termina y me toca a mí. Entonces yo me siento en el mismo lugar donde estaba sentado Lito, con el consolón ese atrás, y me dice, ¿no puedes hacer como que estás tocando las perillas y qué sé yo? Le digo, mira, yo no entiendo ni cómo se prende esto, ¿me entendés? Bueno, dale, vamos a tirarle una ondita más, ¿viste? Entonces, me doy vuelta y hago como que estoy apretando alguna cosa y entra a escena la conductora en cuestión y dice, lo sorprendemos trabajando. ¡Wow! ¿Viste? Bueno. Y empieza la entrevista, ¿no? Y la entrevista arranca los orígenes, todo aquello, lo demás, ya, qué hacíamos con Lito, no sé, y en un momento me pregunta, bueno, tu relación con Mercedes Sosa, ¿cómo? Digo, bueno, mirá, es una persona a la cual admiro profundamente, sé que ella también me respeta, para mí es una referente, etc. Y pasa de largo, ¿viste? Pasa de largo. Como a los 20 minutos de entrevista, me pregunta,
¿en qué te inspiraste para componer Solo le pido a Dios? Le digo, pará. Hace 20 minutos que estás hablando con otra persona. Yo no soy León Gieco. Y me dice, ¡ay, discúlpame! Vamos de nuevo. No, le digo, no. Bueno, nada, esta es la anécdota. Lo grave de toda la situación es que somos muy distintos con León físicamente, pero además a él también lo confunden conmigo. O sea, es un chino eso. Yo ¿viste? podría haber dicho, yo no soy Baglietto. Pero bueno, nosotros confundí. hay a la vista, hay datos concretos a la vista. Quería empezar con esta pregunta por el tema de la entrevista, por los riesgos que tiene hacerle una entrevista más a un amigo, ¿no? Sí. Hablando de eso, el otro día escuchaba... Hay muchas de esas, vos sabés. Sí. Después hablando con otros artistas, le ha pasado a mucha gente. La de Lito. Sin ir más lejos, bueno, esto va a ser al final un anecdotario, pero estábamos de gira en Mar del Plata y yo no me sentía bien y había pautada una nota en la playa con Fantino, con un móvil de Fantino, qué sé yo, ¿viste? Y le digo, Vitale, por favor te lo pido, bancame, andá vos solo, yo no doy más, me siento mal. Si queremos que yo cante a la noche, bueno, voy, ¿viste? Plena época de furia de Vitale, con todos los pelos parados, vestido de sobre todo negro, con borseguíe y qué sé yo, ¿no? Bueno, nota en la playa, 2 de la tarde. No era con Fantino, era con una notera del programa de Fantino. Se sientan al rayo del sol, y lo primero que le dice la notera es una pena que no haya podido venir Lito Vitale, pero está con nosotros Juan Carlos Baglietto. Y Lito me decía, qué falta de swing, ¿por qué no se la seguí? Lito vestido de negro al sol, además. Bueno, pasa con más frecuencia de lo que uno se imagina. La semana pasada estaba escuchando radio y lo escuchaba a Lito Nevia, que le había pasado algo hace poco en el Lollapalooza, también muy cómico. Se pierde con la mujer por el Lollapalooza y trata de entrar por un lugar y lo paran. Y le dicen, no, momento, ¿usted quién es? Y él le dice, soy Bob Dylan. Y dice, pase. Y entonces el entrevistador le pregunta, ¿y te pasaron esas cosas en la entrevista? Sí, dice, mirá, una vez, negrito, una vez empecé a hablar con una persona y ya de entrada me pareció que no sabía con quién estaba hablando. Y me di cuenta, pero ya no podía volver atrás porque no le iba a decir al aire, te estás equivocando de persona, porque por ahí, viste, le dio pena decirle. Resulta que en un momento determinado, como a los 10 minutos, le dijo, ¿y con quién estudiaste, Lito Vitale? Lito Vitale. Y me dice, no sé si le dijo, se dio cuenta que estaba hablando con Lito Vitale, ¿me entendés? Y el tipo, y dice, ¿qué hiciste? Le dice el entrevistador. Y nada, seguí hasta el final. Siguió. Seguí hasta el final y se fue, el entrevistador se fue convencido que había hablado con Lito Vitale. Bueno, estas son las cosas que tienen las... A mí me pasó la última anécdota que cuento y después dale, vamos a cosas más serias si quieren. Yo vivía cerca del Carrefour donde era la cancha de San Lorenzo. ¿Viste? Vivía por esa zona, en Cobo y Curapalí, Avenida La Plata y Casero, por ahí. Hace también una pila de años. Fue de los primeros lugares en los que viví estando en Buenos Aires. Y voy al Carrefour y a mí me gusta comprarle la carne al carnicero, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Bueno, es un tara que uno tiene. Y entonces voy y le digo, estaba el mostrador, y voy y le digo al carnicero, ¿tenés jamón redondo? Y el carnicero me mira y me dice, ¿qué es eso, pibe? Y entonces yo miro y le digo, eso. Pelleto. Pelleto. Claro. Bueno, sí, pelleto. Lo que pasa que en Rosario, de donde soy yo, le decimos jamón redondo. Y el tipo me dice, ¿así que vos sos de la tierra de Baglietto? No.
Le dije, ¡Qué hermoso! Sí, y me fui, me dio una vergüenza tremenda. Muy bueno. Contaba una anécdota así el actor de Mr. Bean, que no me acuerdo cómo se llama el inglés, Sí. que va a una ferretería, ¿viste? Y el de al lado le dice, qué parecido que sos a Mr. Bean, ¿eh? Y dice, soy Mr. Bean. Y Anda, mira si va. bueno, soy. Y parece ser que el tipo se empieza a enojar. Porque No le reconoce que entiende no que es. Mr. Bean, el actor, lo estaba cargando. Bueno, pero no lo vayamos porque a lo mejor a la gente de tantos canales de la provincia está ahí para escuchar cosas que tengan que ver con Bastante Juan. más interesante que esta. Cosa más interesante que esta. Pero también venimos a divertirnos y a hablar un poco de estas cosas que tienen que ver con la labor artística, ¿no? Vamos a algunas preguntas. La palabra inquieto, ¿te define? Sí, hincha pelota también. No, me define. pero no, con todo respeto, Juan. Sí, soy una persona muy inquieta. Lo fui siempre. Es más, creo que mi patología tiene un nombre científico, que es hiperkinético soy. Y me cuesta mucho quedarme quieto. Estoy siempre descargando a tierra, ¿viste? La patita y en general he desarrollado siempre mis actividades bajo Claro. con este parámetro, ¿no? A eso iba, ¿no? Porque Juan es una persona que recién hablamos con Alicia, creo que hablamos de las cosas que no se saben qué hace Juan. Es decir, uno piensa que es un gran intérprete, un gran artista, pero no se sabe la cantidad de cosas que hace y que ha hecho. Está Algunas. desde joven. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tu actividad de producciones de otros artistas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los espacios museísticos que has creado. Contá un poco, a ver, más que contar, andá definiendo esos rastros que va dejando, lo gastronómico, etcétera. Vamos por partes. Son muchas partes. Sí, nosotros somos de Géminis, entenderás. Por eso. Claro. Yo acuño una frase. No voy a decir por qué, creo que la hablábamos con Milagro el otro día. Si vos estás con una pareja, y tu pareja es de Géminis, es como ser bígamo. Vayamos por partes. Mi pasión por la gastronomía tiene que ver con un legado familiar, digamos. Después, si querés, lo desarrollo, pero mi relación con la arquitectura temática y con las puestas y todo eso tiene que ver con varias cuestiones, con cuestiones que me vienen desde muchos años. Por ejemplo, el tema de la iluminación, que yo siempre me lo he tomado como una cosa primordial dentro de lo que es la escena. Yo era a los 12 años el que iba a la estación de servicio, pedía las latas vacías de 5 litros de aceite, le sacaba con una abrelata una de las tapas, le hacía un agujerito, le ponía un portalámpara y una lamparita de color y los pintaba por fuera de negro. Y con timbres estaba toda la noche haciendo así en los asaltos. A mí me divertía mucho. Y eso me viene desde muy chico. Luego, yo estudié arquitectura. Estudié arquitectura, no terminé quinto año. Perdón, pará. Pero eso que era un autito, hoy es un Rolls Royce. Porque no es que hacías eso y después te olvidaste. No, pero voy a tratar de completar esa parábola. Sí. Yo tenía 17 años y empecé a estudiar arquitectura porque no encontré en Rosario dónde estudiar a nivel terciario escenografía, que era lo que a mí me interesaba estudiar.
Pero bueno, me metí en lo más parecido que creí que era la arquitectura y me metí en la Siberia entonces a estudiar arquitectura, paré de por medio con el Instituto Superior de Música. Claro. Entonces llegué hasta, no terminé quinto año, me decidí por saltar la pared de todos modos, ¿no? Mucho tiempo antes de saber si con la música iba a poder hacer alguna cosa que me diera de comer. Pero bueno, esta cuestión que tiene que ver con las puestas o con los espacios museológicos o los espacios temáticos, tiene que ver con un poco con el mix de esta pasión que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con el concepto de la luz puesta al servicio de la arquitectura y tiene que ver con la convicción de que un hecho artístico escénico se puede aplicar a casi cualquier actividad. Entonces, la experiencia que de pronto me ha dado subirme al escenario me ha generado una gimnasia que me permite tener cierta habilidad al respecto de la otra actividad de la que estamos hablando. Y la arquitectura te desarrolla una característica que es ver las cosas antes de que sucedan. Y eso tiene mucho que ver la arquitectura tiene mucho que ver con la puesta en escena. O sea, de entender ese espacio que no existe, tenerlo en la cabeza y luego volcarlo y transferirlo a un hecho físico, molecular, palpable. Entonces, con el devenir de los tiempos, yo empecé siempre me pareció que los shows eran una combinación de lo que se escuchaba con lo que se veía, siempre. Y que si vos le preguntabas a una persona que iba a ser, te decía, voy a ver a tal. No te dice en general, voy a escuchar a tal. Y entonces, tomando como base esa idea, en mis propios shows siempre me interesó que lo que se viera fuera el contenido adecuado, el paisaje adecuado para lo que se está escuchando. Y eso me llevó no solo a hacer de esta manera mi propio show, sino que lo viera algún otro y empecé a trabajar para otros artistas. Entonces empecé a trabajar para hacer puestas para otra gente, tratar de interpretar cuál era la necesidad de esa gente y en definitiva ponerme al servicio de las necesidades de transmisión que tenía ese artista. Como un traductor, alguien que sí, traduce, sabe lo que... Sí, sabe de los dos lados. En realidad todo tiene que ver con la intuición, no más allá del entrenamiento, más allá de que vos tengas... el escenario a lo mejor te da cierto nivel de experiencia, te da también el ejercicio de la cosa artística, te da un poco el desparpajo, te da esta cosa y yo, sumado a esto, yo trabajé con chicos durante 7 años. Yo animé fiestas infantiles, hice espectáculos para chicos, antes de grabar discos, antes y un poco después también, porque después del 14 de mayo del 82, en que presenté mi primer disco hace 40 años, Tiempos Difíciles, después aún seguía haciendo algunos cumpleaños. Pero quiero decir... el payaso Tolón, se los presento. Bueno, porque a lo mejor con el maquillaje no lo reconocían. Claro. Y el laburo por ahí de trabajar con chicos te da esta incontinencia verbal que siempre es tan necesaria a la hora de no ponerse un límite para crear, ¿no? Y entonces yo he hecho un montón de cosas, yo he sido parte desde... algunas cosas suman favorablemente en el currículum, otras no tanto, digamos, pero yo he sido parte de los programas de Badía en la televisión, he sido parte trabajamos 11 años con Tinelli,
O sea, lo que se veía de Tinelli era laburo de mi empresa, del equipo de laburo con el que realizábamos esas cosas. Y he sido y sigo siendo parte de distintos equipos con los que generamos exposiciones temáticas. He sido parte del Museo de Boca, he sido parte del Museo de River, he sido parte del Museo de la Conmebol en Paraguay, he sido parte del vino en Cafayate, del Museo del Vino en Cafayate, he sido parte del Museo de la Constitución en Santa Fe y he sido parte y casi gestor, no principal, pero al cual me encargaron la obra, Antonio Bonfatti me encargó la obra del Museo del Deporte en Santa Fe. Ese cubo monstruoso que lamentablemente se inauguró pocos minutos antes de la cuarentena estricta, entonces recién se va como aceitando la posibilidad de que sea un espacio de mayor circulación y de mayor conocimiento. Y es una de las obras, por lo menos de las que yo he intervenido, de las obras más importantes, y además de eso, creo que tengo la suerte de que esta actividad me haya permitido viajar un poco y de que como persona más o menos inquieta que soy, como vos decías, he ido a conocer espacios temáticos, museos y cosas en otros lugares del mundo. Y el Museo del Deporte de Santa Fe no tiene nada que envidiarle a ningún museo deportivo del mundo. Inclusive, creo yo, es superior a varios. Por ejemplo, conceptualmente es un museo que nuclea 23, 24 actividades deportivas de los 1.700 clubes que tiene Santa Fe. No hay, en general, museos deportivos que no sean específicos de una actividad. El Museo del Benfica, el Museo Olímpico del Barcelona, el museo... Quiero decir, si bien tienen otras actividades, todos giran alrededor de la actividad principal, que en estos casos que mencioné es el fútbol. Este tiene un paseo, un recorrido por las distintas actividades deportivas que tiene la provincia de Santa Fe, que son muchas y muy variadas, y por supuesto un reconocimiento a los deportistas de la provincia, que son miles. Sí, yo quiero contarles, porque tuve oportunidad de trabajar con Juan en un proyecto que, si bien no salió alguna vez, puede salir. Yo tengo expectativa de que alguna vez salga, ¿eh? Yo quiero contarle, no sé cómo transmitirle, porque uno lo conoce como músico, como cantante, ¿no? Y dice, ¿de dónde saca el tiempo para hacer todas estas cosas? Porque verdaderamente el proyecto es de una magnitud en materia creativa, pero a su vez es de una magnitud en materia de producción. Es decir, las presentaciones de los proyectos demuestran que atrás hay tiempo, equipos. Usted no tiene idea de la magnitud de lo que estamos hablando. No es un proyectito, una carpeta que llega a ver esas 3 carillas. O sea, el tiempo, la dedicación para ese tipo de cosas. Por eso decía que además invertiste, porque dijiste bien el tema de los equipos, de equipos de trabajo, ¿no? Pero vos tenés de alguna manera equipo en la iluminación, tenés... Sí, yo soy, lo digo siempre, yo soy especialista en asuntos generales. Yo soy un poco, si se quiere, el coordinador muchas veces de esos equipos que son interdisciplinarios y en los cuales hay escritores, arquitectos, videastas, escultores, plásticos, etcétera, etcétera. Y sí soy generador en alguna medida de muchas de las ideas que luego se traslucen en hechos concretos de comunicación llevadas, implementadas y llevadas a la práctica por el equipo en su conjunto, digamos, ¿no? Yo venía escuchando, cuando venía en el auto para acá de Rosario, venía escuchando algunos de tus discos
y me resulta sumamente coherente lo que vos decís respecto a estos proyectos con lo que son la construcción de algunas canciones, ¿no? Que quizás a lo mejor no se termine de entender lo que voy a decir, son como catedrales de la interpretación. Son de una magnitud esas interpretaciones. Si acá hay alguien que conozca de música, de interpretación, me va a entender mejor. Pero hay tantas capas funcionando juntas en esas interpretaciones que probablemente no sean para que el público las decodifique, sino para que al público le llegue la obra como una flecha acá. Entonces, cuando él hablaba recién de los proyectos, de cómo estaba en su cabeza, yo creo que es coherente con la forma en que están construidas las interpretaciones. Por eso quiero ir también a este tema Primero quiero decirles algo. En el momento en que Juan graba su primer disco, el escenario de la música argentina y del rock, donde se podría decir que te ubicabas vos, Ponele. no tenía intérpretes. No. No había intérpretes. No se podía ser un músico de rock sin componer. Repasemos. Luis Alberto Spinetta, Lito Nevia, Charly García. Todos. Ser un intérprete no estaba bien visto. No, era como una función menor dentro de las distintas tareas que componen una obra artística. ¿Lo pensabas eso? Y voy a hacer... Nosotros no pensábamos nada, nosotros, Claro. Pichi. O sea, Era claro, se opción. cumplen 40 años de la salida de ese disco, y entonces he hecho... viste que las cosas primero suceden y después uno trata, cuando alguien te las recuerda, trata de encontrarle la explicación. Bueno, a mí me ha pasado frecuentemente en estos días porque he tenido que responder a preguntas que jamás me había hecho, ¿me entendés? Sobre qué sintieron ustedes cuando entraron al estudio y qué sentiste vos cuando... Nada, teníamos un nivel de inocencia, de pasión, nos peleábamos por un acorde, nos agarramos a las trompadas, ¿me entendés? Y vos decís que nosotros sentíamos una cosa que nos era casi indefinible, porque estábamos asistiendo a un cambio de vida y además estábamos tratando de entender cómo se hacían las cosas. Nosotros nunca habíamos entrado a un estudio de grabación de más de 2 canales, que era lo que contábamos en Rosario, el estudio Sonus, en el sótano de la calle Dorrego. Eso era la tecnología mayor a la que habíamos tenido acceso. Entonces, de golpe nos encontramos en un lugar que era más o menos grande como este, quizá un poquito más, que eran los estudios de la EMI, que eran réplica de los estudios de la EMI Capitol en el mundo, con una consola que era la misma que nosotros veíamos en la foto que usaban los Beatles. Odeón era el sello de los Beatles. Claro. Entonces, nosotros no teníamos idea de nada, Pichi. O sea, estábamos tratando de entender dónde estábamos, qué estábamos haciendo. Sí teníamos, me corrijo, no es que no tuviéramos idea de nada. Teníamos mucha idea de qué es lo que queríamos musicalmente. Pero no teníamos los vicios de la industria. Claro. ¿Entendés? Nosotros veníamos con un nivel de inocencia que nos daba el desconocimiento. Nunca habíamos entrado a un estudio, nunca habíamos apretado un botón, Buenos Aires. Nunca habíamos vivido en una ciudad. Está bien, nosotros venimos de una ciudad importante, grande, pero hace 40 y pico de años, mudarse de golpe a Buenos Aires y nada, era un masazo, ¿viste? Y además pasaban tantas cosas a la par, no solo mudarse, las distancias que son tremendas, nos estaban pasando tantas cosas también, tan novedosas, que era muy difícil vivirlas naturalmente, primero que nada. Y después de eso hacer un análisis,
O sea, el análisis lo hicimos cuando me empezaron a preguntar y a la distancia. Cuando veíamos, no teníamos... Pero ustedes se dan cuenta de que la obra que estaban haciendo... No nos dábamos cuenta de nada. Nos dábamos cuenta de que había cosas que no queríamos escuchar. Por ejemplo, los consejos de los productores avesados, de los... que nos decían, la canción no tiene que durar más de 3 minutos porque si no, no te la van a pasar por radio. Tiene que durar lo que tiene que durar, qué sé yo, ¿viste? No, esta canción es demasiado triste, hay que compensar con canciones alegres. Esta es triste, hay otra que es alegre, qué sé yo. O sea, no hay nada que compensar, es la vida misma. Bueno, no le dimos bola a ese tipo de axiomas así que nos bajaban como mandatos divinos y creo que eso nos jugó a favor. Nosotros salimos a mostrar una cosa que era genuina, que no estaba contaminada por... que era un producto que tenía que ver con los intereses propios, que no tenía que ver, a lo mejor la compañía discográfica vio en nuestros propios intereses un interés potencial a nivel comercial, pero no respondíamos más que a nuestros propios intereses. Esa es una pregunta que la tenía para más adelante. En realidad quería hablar de cómo concebir la interpretación. Si me permitís, lo hablamos después. Y vamos a esto porque si no salimos de este clima, ¿no? Es decir, ¿cómo fue el descubrimiento, el trasvasamiento de Juan Baglietto de Rosario? Llega a Abeliano, ¿se llamaba? Julio Bagliano. Julio Bagliano, sí. Ve algo en Baglietto. Está. ¿Y cómo te parece que los convenció a los tipos de Odeón? Mira, ve algo en Irreal. Él, bueno, además. Antes Irreal había habido una obra. Sí. Había un grupo en el que yo entré a reemplazar a Bonicio, en realidad, en Irreal. Y con Julio Bagliano, Julio trabajaba con muchos otros artistas, trabajaba... Inclusive trabajaba en su momento con Serú Girán, bueno. Estoy tratando de ordenar los tiempos y las ideas y qué sé yo, ¿no? Que se me complica. Con Irreal, en nuestra inquietud absoluta de músicos apasionados, pero además del interior y además de prolijos como podíamos, hacíamos las cosas como podíamos, le encargamos a un amigo porque queríamos venir a tocar a Buenos Aires. El amigo en cuestión hace lo que puede, pero así todo nosotros nos tomamos el Estrella del Norte y nos venimos a Buenos Aires, el tren Estrella del Norte, cargamos todos nuestros bártulos en el tren, nos bajamos en Retiro y además está decir que nos cargamos las cosas 5 veces antes de, o sea, las cargamos al ensayo, las cargamos en un flete, la descargamos del flete, la cargamos en el tren, la descargamos del tren, lo subimos en un flete, la descargamos del flete, la bajamos a un sótano, 2 pisos para abajo, después tocamos y viceversa. Tocamos en este lugar que lo regenteaba, que tenía Julio Bagliano. Un lugar donde tocaban además, el día anterior habían tocado Los Redonditos de Ricota y donde tocaba, nada, era como un lugar caliente donde pasaban cosas. No nos fue a ver ni el loro, o sea, no fue muy poca gente. De hecho, para poder volvernos, tuvimos que dejarle un equipo al sonidista y otro al dueño de la sala, que era Julio Bagliano. Entonces, nos volvimos y con el tiempo juntamos la plata, se la mandamos y recuperamos los equipos. Julio recordaba que le había gustado, le había impactado, le había gustado Irreal y le había gustado sobre todo Yagi Gómez, el saxofonista. Y un servidor. Pasa no sé cuánto tiempo y Julio, como manager de Facundo Cabral, va a Rosario. Y coincidentemente Facundo Cabral actúa en el Café de la Flor, donde nosotros también estábamos actuando, con una cosa incipiente de lo que luego se terminó transformando en la trova. Digo incipiente porque nosotros con Irreal, como éramos
Ya se había abierto Irreal. No, sí, en esa pero actuación. quería contar esto. Y a Irreal nos separan una patoteada de un comisario porque éramos, en San Nicolás, porque éramos 3 de San Nicolás y 2 de Rosario. Sí, pero largo. Dictadura. Guitarra, estaba todo mal, ¿viste? Año 77, 79, 78, sí, por ahí. 78, 79. Bueno, yo medio que con mi ansiedad, que fue lo primero que puso de manifiesto acá el compañero Pizzi, no me banqué esperar formar otro grupo para volver a tocar, y salí a tocar solo. Y entonces convoqué a Silvina, con la que estábamos saliendo, y como nos conocíamos todos, a ver, vení vos, y tocábamos, ahí en el Café de la Flor. Coincidentemente con un show, éramos como los teloneros de una mujer que se llamaba Louise Blue. Una cantante de jazz, Sí, de blues. sí, que ya era muy grande en aquel momento. Sí, o sea. claro. Coincidentemente con estas actuaciones, Julio llega a Rosario con Facundo Cabral. Y bueno, nos ve por segunda vez, digamos. Pero ahí pasa la cosa. Al tiempo me llega una carta, papel, física. ¿Quiénes estaban en esa actuación? ¿En esa estaba actuación? Fito? Sí, estaba Fito, estaba... Rubén. Estaba sí, creo que estaba no sé si estaba Rubén o estaba Gudi Poloni. Estaba Maxi Hades en batería, capaz que estaba el Sapo, estaba Raúl Giovanelli en clarinete, estaba Silvina, no me acuerdo quién tocaba el bajo. ¿Algunos de esos terminan siendo tu banda cuando Claro, estaba Fito. Y Rubén se suma también. Sí, Rubén estaba en ese momento. Termina siendo que Julio tenía relación con la organización de un festival que se hizo en ocasión de la venida de Frank Sinatra a la Argentina, organizado por la revista Humor y La Trastienda. Y el espíritu de ese festival era un festival súper popular, como en contraposición a la venida de Frank Sinatra. En realidad, me decían, un festival contra Frank Sinatra. No, digo, ¿quién puede estar en contra de Frank Sinatra? ¿Me entendés? O sea, era cantaba mejor. Cantaba mejor lejos, cantaba mejor. Sí. Pero sí, un poco esta cosa turbia de la gestión. Sí, en medio de la militares dictadura. Y qué sé yo, También ¿no? era Claro. una buena excusa para juntar a gente que pensara distinto. Bueno, entonces lo que recuerdo que el festival de la revista Humor, que la entrada para ver a Frank Sinatra costaba $1000 y la entrada para ver este festival costaba $1. Y actuaban una cantidad de artistas que nosotros conocíamos por la revista nomás, ¿viste? Claro. Un día me llegó una carta invitándome como representante de Santa Fe, porque elegían como artistas de distintos lugares del país para participar como representante de Santa Fe en ese festival. Y ahí Julio Beliano lleva a ¿cómo se llama? A Jorge Fortunato, que terminó siendo el director artístico de la EMI, claro. Que lo convenció de ir con un cassette que habíamos grabado en el Chaco, andá a saber dónde y en qué condiciones, ¿no? Pero bueno, se ve que el tipo le vio la punta y Julio era un tipo que tenía una fe absoluta en nosotros, ¿viste? Y ahí empieza un poco esta historia, ¿no? Un tipo que creyó en vos. El tipo creyó que ahí había algo. Ahí había algo. Lamentablemente fallecido en una gira. En una gira, o sea, nosotros cuando comenzamos a trabajar, cuando empezamos a tocar, después de la salida de ese disco, después de la presentación de ese disco, el 14 de mayo del 82, sucedió una especie de fenómeno expansivo así, tremendo, que nosotros no entendíamos, ¿eh? Quiero decir, era muy raro salir a la calle y ver la ciudad de Buenos Aires empapelada con mi cara. Un festival de la falda. Pero eso fue posterior. Ah. Eso, bueno, en realidad eso fue anterior, estoy mintiendo. Claro. Fuimos al Festival de la Falda como Ilustros Desconocidos, porque el disco todavía no había salido. Nosotros lo grabamos en noviembre del 81 y el disco salió en abril del 82. Y el Festival de la Falda fue en febrero
del 82. Llegamos ahí, viajamos arriba de las tumbadoras, sentados y arriba de los bolsos, así, y bueno, y fuimos, se rían, decía, pero era así. Y llegamos a la falda y en la falda sucedió un fenómeno así Claro, tremendo. de compinchería y de complicidad absoluta con la gente y pasó algo tremendo, tremendo que nos daba un poco la pauta de... Che, y hay de que esa venirse cosa. a Buenos Aires. ¿Cómo? Hay que venirse a Buenos Aires. Entonces hablaste con los pibes, ya armaste la banda al venir. ¿Quién No, viene, quién no viene? A mí me piden que grabe un disco y firmo un contrato y yo digo, pero y me quieren poner músicos de sesionistas. Y entonces yo digo, no, esto nada, es un equipo de laburo, o sea, en el que cada uno cumple roles y qué sé yo, además son amigos míos, o sea, qué sé Pero otra yo. vez usaste la palabra equipo. Y que yo laburo en equipo, sí. Y entonces, un poco regañadiente, la compañía discográfica dice, mirá que como pianista te podemos poner a Rapoport, ¿viste? Que bueno, está bien, pero nada, el que toca conmigo es Fito, no es Rapoport. Y bueno, fue así la cosa, grabamos ese disco, nos hospedaron en un... Todos se subieron al tren. ¿Cómo? Todos se subieron al tren. No hubo uno que dijo, no, yo... No, pero porque había El entusiasmo, la había una mística, pasión, claro. no, había una irracionalidad también en esa pasión, ¿viste? Pero además todos le vimos la punta, no jodamos. Quiero decir, bueno, no importa, porque me fui para otro lado. Quiero decir, nosotros trabajábamos mucho. Después de que pasó lo que pasó y sucedió esta eclosión, donde era avasallante realmente entrar al supermercado y escuchar la música y subirte a los taxis y escuchar la música y ver la cara empapelando, o sea, Un sueño. nada. Sueño hecho realidad. Por primera vez, casi por primera vez, creo, una compañía discográfica multinacional ponía al servicio de unos artistas que venían del interior y que cantaban una cosa que no se entendía muy bien dónde meterla y qué sé yo, pone al servicio nuestro una maquinaria que en general ponía al servicio de otras músicas y de otros artistas. Y pasa lo que pasa. La coyuntura sociopolítica que tenía que ver con la decadencia de la dictadura, manotazo de ahogado, guerra de Malvinas, y terminamos siendo la banda sonora junto con otros artistas, la banda sonora de ese momento. La prohibición de los milicos de pasar música en inglés por las radios, o sea, se generó toda una Ahora, qué plataforma que se... Qué curioso porque ese disco sale en marzo del 82. Sale... O en febrero, Puede ser, 2 sí. meses antes de Malvinas. Sale en una compañía inglesa. Sí, Que- toda una gran contradicción. No, sí. no, pero para la compañía inglesa que no puede seguir poniendo música inglesa, acaba de descubrir un artista nacional que además tenía una mística muy nacional, porque hay que escuchar las letras. Digo, y de golpe descubre que con Juan Baglietto, esto va a parecer absurdo, pero puede reemplazar a los Beatles porque No, pero... Juan, quiero decir, Odeón se tiene que ir del país 1 año después o 2 años después. ¿Te acordás? No, Se va a Chile. duró... El disco Ese Tiempos Difíciles fue el último disco que se grabó en ese estudio, porque la compañía a nivel global decidió no tener más estudios propios, y ese estudio se transforma en un templo budista, al que pedí entrar una vez, y ahí donde yo cantaba había un Buda como de 3, 4 metros de altura, era una cosa increíble. Ahí pasa otra cosa que me parece que es interesante destacar. O sea, hablaba yo de los chicos que se suben al tren, a la Estrella del Norte, y vienen con vos, que eran los músicos. Músicos, a ver si nos entendemos. Fito Páez, Rubén Goldín, uno de los mejores guitarristas que había en Rosario, un cantante de puta madre. Silvina, Garré, todos se fueron convirtiendo
gracias a... es un negocio como que se diversificó, ¿no? Y era un grupo formado por solistas, lo lógico duró 2 discos, digamos, ¿no? Demasiado, claro, digo. Y esa ola hace que otros sellos vengan a Rosario a buscar otros grupos. Está en los que, a ver, yo me acuerdo, Abonicio firma con CBS, nosotros firmamos con CBS. Llopis, a quien también, entonces venía la compañía y decía, si Odeón tiene esto, yo quiero esto de Rosario. Imagínense, se abrió un arco para todos importantísimo. Pero yo creo que la otra delegación importante que trae Juan y que devela Juan, o revela, si quieren, ha sido el caballo de Troya de los compositores rosarinos. Sí, gracias. Como Juan es básicamente un intérprete, Gracias. Él viene con un repertorio de compositores rosarinos, y no todos, pues yo calculo que también lo que pasa con los músicos, no sería raro que te hayan dicho, ¿por qué no metes una canción en CBS? Esta es una anécdota que contaban los trovadores. Vos entrabas y había, por ejemplo, dice, había un tipo en la puerta, entraban los trovadores y le decía, che, Romerito, acá tengo una samba para que la cantes. Había una oferta de canciones. No, gracias, samba tenemos. La hacemos cueca, rápido la hacemos cueca. Entonces, también... Había gente, Pichi, ¿Eh? nada, es Sí, un sí. picoteo en lo que está diciendo. Había gente que registraba nombres nomás en Sadaic. ¿Me entendés? Para cuando vos ibas y querías ponerle una Claro. canción, te llevaré contigo, es mío eso, ¿viste? ¿Me entendés? Negociemos. Bueno, nada. Y el tipo dice, yo vengo con mis autores. Está. Y adentro de ese caballo de Troya, que tenía la imagen de Juan, Buda luego, venían Jorge van der Molle, que yo creo que es uno de los compositores De habla hispana, más Más grosos de los exquisito. compositores de habla hispana. de habla hispana. Venía Adriana Bonicio. Tenía Lalo de los Santos. Lalo de los Santos. Venía una serie de compositores rosarinos que se hicieron conocidos. Alberto Cagliacci. Por eso digo, Rafael Bielsa, vos... Venían, que se hicieron conocidos gracias al caballo de Troya. Entonces, esa época no es solamente el front, ¿no? Sino es, fíjense, que de su banda se convierte en solistas y aportó esa banda a la música argentina una cantidad importantísima de intérpretes y compositores también ellos. A su vez los compositores que hoy por hoy se fueron instalando. Me parece que ese es para nosotros, quiero decir, más allá del público que le reconoce a Juan sus condiciones interpretativas, que yo quiero que después las analicemos un poco más, quiero saber más me quedé con lo de la interpretación, porque me parece que es muy importante, no puede pasar desapercibido. Juan es la cabeza de playa de algo que después alguno identifica en algún momento, en algún lugar, con la trova rosarina. Es decir, ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Porque había, a lo mejor eran canciones. Sí, yo fui el portero, Pichi. Sí. Sí, yo fui pero no es el poco. que abrió la puerta. Eso es un montón. Nosotros no seríamos, a lo mejor, para la propia ciudad, yo te entiendo, pero no le bajemos yo no me bajo la a ningún importancia que ha lado, tenido. no. Y en cuanto a lo de la trova rosarina, como decía antes, yo creo que lo que nosotros hacíamos era medio inclasificable, porque sí veníamos del rock, pero sí vivíamos al lado del río y eso se escuchaba. Sí veníamos de una ciudad grande, pero no tan grande como para tener exclusivamente una visión urbana del arte. Veníamos con una inocencia, como te decía antes, y eso generaba un tipo de música que era medio inclasificable, ¿sí? Y sumarle a eso que éramos como parte del rock nacional, y dentro del rock, salvo raras excepciones como fue Serú Girán en su momento, no había grupos que hicieran voces. No habían grupos que tuvieran varios cantantes y eso era una característica. Entonces,
como no sabían muy bien en qué casillero ubicarnos, creo que fue a Sibila Camps que se le ocurrió... Yo también creo que fue Sibila. Que se le ocurrió mencionarnos como la trova rosarina, en clara alusión a la trova cubana, a la nueva trova cubana, pero con la gran diferencia de que nosotros no éramos un movimiento organizado, éramos unos rascabuche que lo que queríamos nos era conocíamos tocar de jugar a la y, pelota, ¿eh? Nos conocíamos de ir a jugar a la pelota a Sagrado Corazón, algunos nos conocíamos de que, ¿sabés qué? Nos conocíamos de que sabíamos que Néstor Racia tenía el único equipo Fender que había en Rosario y que lo tenía prestaba. la Ovation. Y Baglietto tenía la Ovation. Che, Juan, claro, ¿podés prestar la Ovation? Sí, Juan, cantate unos temas. Yo lo digo siempre, a nosotros nos unió el espanto. Sí. Nosotros nos juntamos para hacernos un poco más fuertes, para hacernos escuchar. Porque si vos recordás, Rosario por aquel entonces era una ciudad bastante indiferente a sus expresiones locales. Por supuesto. Y cultora del cholulismo porteño. De la misma manera que los cholulos porteños miraban hacia afuera, los rosarinos mirábamos a Buenos Aires. Y siempre era, como digo, ¿qué va a ser artista? Yo lo conozco, iba a la vuelta en mi casa, lo veo en camiseta. Y lo de los medios también. Yo me acuerdo, nosotros hicimos una gira por Costa Rica y nosotros íbamos bastante a los medios. Claro, yo ya había ganado, por ejemplo, el Festival de Cosquín, que es una cosa importante, ¿no? Y me acuerdo que estaba en Costa Rica en un reportaje y me dijeron, Héctor es compositor. Y medio me reí, porque nunca en la radio rosarina me habían dicho compositor. ¿Viste? Era medio como, ay, soy compositor. Sí, soy compositor, me están diciendo lo que soy. Rosario de alguna manera desvalorizaba o no le daba importancia a eso. Y ese es otro valor de esta movida que encabezó Juan. Le da a la ciudad también una importante cuota de autoestima. ¿Está? Yo me acuerdo algunos hitos. Bueno, yo creo que sale Trova Rosarina del Festival en Newell's. Dicho sea de paso, me paro. Lo que hay que presenciar. Seguimos. Sí, es un silencio. Sí. No sé si eso te da alguna respuesta. Hubo otro Newell's, mire, hubo otro Newell's donde vos cantaste con Silvina. Y yo me acuerdo, había un compositor muy importante en Rosario, que era el Gordo Bolea, no sé si lo conociste, José Luis Claro Bolea, que sí. que frente a una canción me dijo un día, esto no lo va a poder cantar la gente nunca. No, a mí se me caían las lágrimas cuando Juan cantaba. Ese día cantó ¿Qué son esas palabras? Una canción que está en su segundo disco, me parece. Sí, segundo o tercer disco, no sé. Y la gente la coreaba. Entonces digo, wow, no simplifiquemos, no consideremos que la gente no puede hacer algo, hagamos, y después, es decir, lo que se consiguió, que la gente coreando y aplaudiendo a sus propios artistas, bueno, fue maravilloso. Yo conseguí dos cosas en particular. Más enemigos y perder bastante plata, pero... La plata va y viene, Baglietto. Lo importante es la salud, decís vos. Te quiero hacer una pregunta. Escuché el disco hoy, pero ¿qué tiene que tener una canción para que vos la elijas para tu repertorio? ¿Qué te parece? Yo soy un tipo que tiene desarrollado el instinto. Dame una buena respuesta, Juan. No, ¿y qué te voy a decir? Ya hablamos de quién te dice no, sí. Es que vos estás buscando respuestas científicas a cosas que no son Sí, para está nada bien. científicas, ¿me Muchas entendés? gracias a todos. No, para mí es una canción... Yo tengo un instinto que está compuesto por... A ver, luego por lo menos apoyado en dos o tres cuestiones. Esas son las que me interesan. Una, que me sea posible técnicamente. Digamos, yo me reconozco como un tipo que canta bien, pero hay determinados géneros o determinadas músicas que no me salen bien. Por ejemplo, no sé cantar blues. No sé cantar blues y hacerlo bien. ¿Puedo cantar blues? Puedo, pero no me sale lindo. Que esté dentro de lo que es mi registro, que yo tengo un registro amplio, no para abajo tengo, para arriba sí.
que cuente una historia que me sea creíble y que me sea posible, además. Quiero decir, y esto sí tiene que ver con la interpretación. Yo necesito sentirme el personaje que está cantando, ¿viste? Genial. Entonces, por eso además de pronto hay cosas que no puedo cantar en forma convincente. O sea, yo no sé lo que es la hierba secándose al sol, ¿me entendés? Entonces hay determinados, la cosa letrística que yo no puedo cantar algunas obras de Atahualpa Yupanqui que tiene un lenguaje campero que para mí es como que están hablando en árabe, ¿me entendés? No, entonces si yo no me creo eso que estoy cantando, pero eso es aplicable a cualquier cosa. Si vos no te crees algo, difícilmente convences a los demás. Hay gente que no necesita eso porque lo que hace es exaltar lo que Dios o quién le dio, su voz y ese tipo de cosas, su ego. Yo tengo un don. No. Yo tengo un don que es mi voz. Ni siquiera lo reconozco como un don, ni siquiera lo reconozco como un mérito, porque no hago nada por mi voz. A ver, no fumo, etc. ¿Tuviste problemas con tu voz? Hago cosas, los tuve, por eso preferí dejar de fumar. En general soy un tipo que tiene una vida muy activa, eso me lleva a cierto desorden, pero no tengo una vida caótica, digamos, ¿no? Claro. Cosa que en algún momento tuve. Y bueno, entonces vos me preguntás qué tiene que tener una obra. Tiene que tener... Dijiste dos cosas que ya para mí fueron suficientes, tremendas. Sí, tiene que tener la posibilidad de permitirme a mí amplificar lo que el autor quiso decir y tratar de que eso llegue en la forma más intensa y directa al escucha, ¿no? al espectador. Yo creo que hay que escuchar, si ustedes pueden, escuchen las canciones que canta Juan y sálganse del rol de público y escuchen lo que pasa, porque no notamos en general qué quiere decir ser un intérprete. Un intérprete es un poco lo que dice Juan, toma una historia y la recuenta. Es un actor, es alguien que le agrega valor, le cambia sentido. Y yo la verdad que venía escuchando interpretaciones, Juan, la verdad que a mí siempre me gustó una interpretación, vos hablabas de Yupanqui, la interpretación de Piedra y Camino. Es decir, Juan es un tipo que llega a un nivel de, en el mejor sentido de la palabra y el más vasto, de dramatismo en la interpretación, es decir, que merece ser atendido, ¿está? Y por eso no es que, al estar convencido de él, no es que se convence solo él, sino que nos convence a los que estamos escuchando. Ya no es su voz. Préstenle atención al acento de la interpretación. Determinada palabra necesita de una inflexión distinta, necesita de aire. Me detuve a pensar dónde está respirando este tipo. Es decir, ¿dónde respira este tipo para llegar a eso? Necesita que el sentido, reforzar el sentido de la palabra sin exagerarlo, sin caer en el kitsch. Y voy a contar una anécdota respecto a tu voz, al don que vos decís, muy cómica. El otro día, a eso de las 7 de la tarde, recibo un mensaje de un colega nuestro. Escuchaba una voz atrás, y no me hablaba. Y una voz que me dice, este hijo de puta canta cada día mejor, lo odio. ¿Te podés imaginar No sé, quién era? Hay varios que me odian. No, pero lo estaba diciendo, qué envidia que me da. No, sí. ¿Me entendés? Realmente ha cuidado su voz, pero yo digo, préstenle atención, porque yo creo que así como decíamos que Fander es uno de los compositores más increíbles de habla hispana o de Latinoamérica, estamos en presencia de un intérprete absolutamente distinto. Comparen con los intérpretes, apoyado en algunas sociedades muy importantes. Tu sociedad con Lito Vitale, es decir, un músico que trabaja muy bien las dinámicas. ¿Saben qué son las dinámicas en música? Son
Sí, las intensidades, digamos, no solo el volumen, la intensidad con la Cosa cual... que la electrónica la mató y el rock también, volvió plano las cosas. Esta sociedad es perfecta porque Lito solo ya maneja las dinámicas y es como una especie de colchón ahí para que pueda hacer brillar Cualquier cosa. interpretando. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu sociedad con Lito? Bueno, te Héctor. diría que... Pero acá decime Héctor. Héctor. Con Héctor Facundo. Ustedes saben que el Lito Vitale, no sé de dónde sale el Lito, porque se llama Héctor ¿En serio? Facundo. Sí. Héctor Facundo, Lito. En relación directa, digamos. Con Lito tenemos, digamos, lo que hacemos tiene algunas condiciones, algunas características que en algunos casos son impensadas, pero que en otros casos no lo son, digamos. Dombey, el papá de Lito, decía que lo que nosotros hacíamos era intervenir las canciones. Un cerebro, Dombey. Sí, tremendo. Y entonces lo que sucede es que nosotros creamos un espacio, yo lo digo siempre porque creo realmente en eso. Lito Vitale es un ente que tiene una determinada condición como artista y yo tengo otra condición como artista. Los dos laburamos al servicio de un tercero que se para entre nosotros y que es el dúo, ¿no? Los dos nos desprendemos de nuestras cuestiones individuales y nos ponemos al servicio del dúo. No competimos, además. No está la vieja competencia entre el músico virtuoso instrumentista y el cantor. ¿Me entendés? No está esa competencia. Y entonces suceden cosas en la interpretación que respetan esa condición. Otra cosa que creo que tenemos como condición de intérprete y lo que un poco nos identifica es hacer folclore no como folcloristas, hacer tango no como tangueros, sino hacerlo como nos fluye naturalmente, sino como con la carga que cada uno trae. Quiero decir, venimos del rock, sí, venimos del rock y de pronto puedo contarte un tango sin tratar de ser Julio Sosa, sin tratar de ser, y estoy hablando de nada, no estoy menospreciando eso, estoy diciendo pero sin todo lo desnaturalizarlo. ¿Cómo? Sin desnaturalizarlo, sin hacer una cosa muy loca, muy snob, pero respetando la esencia. Y otra cosa técnica que sí sucede es que, perdón el término técnico que voy a usar, nos cagamos en el ritmo. Quiero decir... Bueno, pero la dinámica también te lleva a eso. Pero quiero decir, hasta los cantores o las orquestas más progresistas haciendo tango tienen una directriz que es el tiempo, el ritmo. Y cuando vos decís, no sé, voy a decir cualquier cosa, Garúa, solo y triste en esta... Bueno, no estoy siguiendo el tempo, le estoy dando a eso que estoy diciendo el tiempo intuitivo que nosotros creemos necesita para que cuando vos caigas eso respire, y eso es una característica que yo la he logrado solamente con Lito. Porque hay momentos en los cuales no nos miramos ni siquiera. Estamos de espalda uno a otro, yo estoy mirando por este lado y Vitale está por aquel, y no sé cómo caemos juntos. ¿Entendés? Es es también una cosa que se fue dando, pero que ni siquiera es gimnástica, ¿viste? No es que funciona por repetición. Los engranajes que de golpe engranaron. Y sucede, ¿viste? Y sucede. Y parte también de una admiración y un respeto por el laburo del otro, ¿no? Los dos, yo reitero, denle bolilla a la dinámica. Los dos manejan. Juan, por ejemplo, es un tipo que uno queda con los ojos hechos dos monedas cuando lo escucha cantar arriba, ¿no? Muy arriba, y vos decís,
¿cuántos años tenés, loco? ¿Cómo tenés la voz así? Pero guarda, cuando tiene que bajar y tiene que generar climas, los dos escuchen la otra música de esta manera y escuchen cómo grandes artistas son muy planos. Es decir, la historia, lo que dijo Juan es fundamental, la historia está por arriba de ellos. El relato, la canción está por arriba de ellos. Yo creo que eso es el gran valor que tienen juntos. Y has tenido otras sociedades, es decir, con Jairo, con... No, con Jairo pasaban otras cosas también, ¿no? Distintas. Bien, o sea, con Jairo somos complementarios también en un poco en el dramatismo, pero cada uno jugó un rol distinto dentro del dúo, ¿entendés? No sé, también fue una sociedad maravillosa, ¿no? Y a mí me gustan las sociedades. Yo creo que lo que vos decías del equipo, yo creo en el laburo de equipo realmente. Creo que las individualidades pueden ser maravillosas y qué sé yo, pero que se potencian estando dentro de un equipo que te contiene y al cual vos aportás también. Y que genera esa tercera cosa que no es ni uno ni el otro. Por eso Que es el que se para al medio. Claro. Y eso es aplicable a casi cualquier cosa que suceda artísticamente, ¿no? Desprenderse un poco... El ego. Sí, desprenderse un poco, bajarse un poco del personaje, desprenderse del ego en alguna medida. Y tener muy en claro a dónde querés llegar. ¿Viste? Yo no soy de los que... mi carrera artística y nuestra carrera artística, la sociedad con Vital, lo que sé yo, tiene que ver con tener en claro el método con el cual querés hacer las cosas, el lugar al cual vos te dirigís, a quién te dirigís, que eso no es la cuestión de llegar siempre al sitio más alto por el camino más corto, y somos la prueba viviente de que es posible. Somos artistas que no estamos prácticamente en los medios, como casi todos, como casi todos los artistas locales, salvo excepciones, ¿no? Somos artistas que no tenemos hits o que no generamos obras que tienen que persiguen esa meta. Digamos. Bueno, lo dijiste es relativo. Hace poquito el Consejo Deliberante creó una ordenanza declarando a la trova rosarina patrimonio intangible de la ciudad. Y es así. Yo no sé cómo estamos de tiempo, supongo que ya debemos estar agotando el tiempo. Los quería invitar a hacer algunas preguntas. Si tenemos que salir de línea, podemos salir de línea y establecer algunas preguntas. Quería invitarlos a que ustedes también hagan las preguntas. Me quedé con un montón de preguntas. Algunas anécdotas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Vieron que él era Tolón? Les voy a dar 3 nombres y ustedes me dirán quién de estos 3 también fue Tolón. ¿Vos sabés que hubo uno que fue Tolón? Obvio que sé, ¿cómo no voy a saber? Bueno, le voy a dar 3 nombres a toda rosarina. Rubén Goldín, Jorge van der Mole, Adriana Boricio. ¿Quién fue Tolón? Un payaso. Bueno, no era un payaso. Era un personaje cercano a los chicos, pero no era un payaso. Pueden decir el que no fue, también. De los 3. El que no fue. Van der Mole fue Tolón. Van der Mole fue Tolón, sí. Y no era payaso, ni Van der Mole ni yo. Sufrí los avatares de Francis Ruggeri. Francis Ruggeri era el payaso Plin. Ah, el payaso Plin. Bueno, que él se arrogaba, quizás sea así, no lo sé, falleció, creo. Se arrogaba el payaso Plin Plin, se pintó la nariz. Y me ha tocado ir a animar fiestas, acto seguido de que apareciera el payaso Plin. El payaso Plin
tocaba el acordeón a piano, se vestía absolutamente payaso, nariz mucho y unos zapatos de este tamaño, entraba a todo volumen haciendo así, los chicos huían despavoridos. Y Cuando después había que remontarla, ¿viste? No, esperen que hay otras opciones, ¿viste? En Santa Fe hubo un gobernador muy importante que odiaba a los payasos. Ajá. Y se ponía muy mal cuando en los actos había payasos y zancudos. Sí, pero tenía un problema de fobia, ¿viste? Te quiero hacer una pregunta, Juancito. ¿Quién fue? Perdón. No. Después te digo, había que hacer los actos sin zancudos. Se ponía mal el tipo, o sea, todo bien. Te voy a hacer una pregunta, Juancito. A ver. Te dicen, Baglietto, venga, usted va al paraíso. Va al paraíso, llévese 3 canciones, nada más. Qué pregunta estúpida, ¿eh? Tratando de ser original, Juan. No sé. ¿Qué sé? Sí, esas que vas a cantar, que te estás duchando y a veces las cantás. Que te hicieron ser músico. No sé por qué tampoco es. Hay canciones que me llevan a algún lugar, hay otras que me llevan a otro. Hay canciones para las cuales yo soy muy agradecido, pero probablemente no sean las que me llevaría si tuviera que elegir solo 3 canciones para ir. ¿Por qué? ¿Por qué te llevarías? ¿Cuáles serían las condiciones para llevarte 3 canciones? No, que sean sublimes y que me emocionen profundamente. A mí me emocionan profundamente 2 o 3 canciones que te las puedo nombrar, pero no sé si son las que me llevan. Solo del Fander. Me llevaría Junio, del Fander, me llevaría No olvides que una vez tú fuiste sol, de Augusto Blanca, me llevaría Las cosas tienen movimiento, de Fito, me llevaría muchas canciones. Me gustan mucho los cancionistas, además, entonces, hoy estoy escuchando, por ejemplo, muchísima murga uruguaya, y no son de las canciones por ahí que cumplen el tremendo requisito de ser elegidas como las 3 canciones para llevar al pero me gusta mucho. Y me gustan mucho los cancionistas. Yo soy... Recuerden las canciones que nombró y escúchenlas y van a ver que hay. Son canciones mucho tremendas. Son canciones tremendas escritas así de una manera sublime. A las que no le sobra ni le falta un signo de admiración y una coma, y que tienen la particularidad, las 3 canciones que mencioné, las 4, tienen la particularidad de no utilizar palabras rebuscadas, digamos. Es erudita la composición o la poesía, es erudita en su forma, pero no es pirotécnica, ¿viste? Claro. Mirá lo que te dije, mirá, agárrate esa, mirá qué groso que eso. No te lo voy a decir porque no estarías en condiciones de entenderlo. Bueno, nada. Sorprenden. Se usan palabras muy sencillas, combinadas de una manera genial, de una manera sublime. Y cuentan historias, además, tremendamente dramáticas. Una, Junio o Solo, es que según el Fander le robó una cantidad de cosas a Borges. Habla sobre la soledad en el más amplio y profundo de los sentidos. Junio habla del episodio de Costec y Santillán, pero contado por uno de ellos. Tremendo, es tremendo. Tremendo. Qué sé yo, nada. En otra escala de cosas, canciones como No olvides que una vez tú fuiste sola, a mí me produce mucha emoción cantarlas, porque son canciones que me parece que son necesarias, que son útiles para la emoción, en realidad para el bienestar del que las escucha, ¿viste? Claro. No te olvides de que vos sos esto, ni que venís de acá y de acá. Y nada, pero bueno, escuchen,
Estoy descubriendo la soda con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero escuchen alguna... Pero vale la pena escucharla de otra manera, escucharla con atención. Como ya dentro de poco vamos a tener que comer, podríamos ir viendo el tema de la gastronomía en tu vida, que es una... Supongo que la pandemia te habrá encontrado en tu casa, y en la pandemia fue que empezaste a trabajar estos videos. Siempre le interesó la gastronomía, ¿eh? Siempre Los le interesó videos la sí, gastronomía. pero a mí me gusta, me interesa la gastronomía. Básicamente me interesa la comida, digamos, es como, viste, uno es gordo pero me viene un legado familiar ese. ¿Ibas a contar algo de eso? Sí, yo fui criado en una casa, en una familia de clase media popular, donde nunca faltó nada, ni nunca sobró nada. Mi papá ferroviario, mi mamá ama de casa, 4 hermanos, y el sitio, la convocatoria permanente y la gran mayoría de las actividades de la casa se desarrollaban en la cocina. Y en la cocina entonces no solo se comía, sino que se vivía en la cocina, ¿no? O sea, era el centro neurálgico de la casa. Y tuve la suerte de tener una madre y una tía abuela, qué sé yo, y una abuela misma, pero que ella vivió poco tiempo, yo la disfruté poco tiempo, que eran muy interesadas en la cocina, en un tipo de cocina además de un hogar de clase media popular. Quiero decir, ahí era donde realmente había que ser creativo, porque tenía que ser creativo con muy pocos elementos, no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión de disponibilidad de cosas y por una cuestión cultural, porque los argentinos en general hemos sido siempre muy cascote para la comida, muy milanesa con papa frita, bife, a mí no me saque. Vas a Nueva York y ¿qué vas a hacer? Te va a comer un bife chorizo en Nueva York, ¿viste? Sí. Bueno, curado 3 meses. A mí me ha tocado de tener la suerte de poder viajar a algunos lugares donde te encontraba con gente, compañera mía, que me daba vergüenza ajena. Me decía, ¿viste? ¿Qué es esto que me servís? Oh, boludo, o sea, valoralo. Bueno, nada, y me interesa, te digo, como un legado familiar, porque la comida era un tema de conversación también. Yo llegaba de la escuela y mi mamá me servía, qué sé yo, tal cosa, hecho con lo que conseguía también, y me contaba cómo lo hizo, y a mí me interesaba, y yo, nada, me iba quedando. De hecho, nosotros los 4 hermanos somos bastante cocineros los 4, y en la pandemia sucedió que yo empecé me pareció, a ver, estaba viviendo con mi novia, con Paula, y me pareció que había que hacer alguna cosa. Yo cocinaba todos los días, de todos modos, pero había que hacer alguna cosa, alguna acción para refrendar, para apoyar esta cosa de quedarse en casa, no salir, respetar la cuarentena, ahorrar. Entonces me pusimos a hacer unos micros de cocina reciclada, que era un poco inspirado en la cocina de mi mamá, que si vos te ponías ravioles ahí adelante y decías, ay no, los ravioles no me gustan, a la noche te encontraba los ravioles y al día siguiente te encontraba los ravioles, digamos, hasta que los comías. Ella tenía su manera de reciclar, y inspirado un poco en eso y en la cocina familiar, empecé a hacer micros de cocina donde si hoy me quedaba un pedacito de entraña, mañana hacía empanadas de entraña. Si me quedaba... ¿Y sabés cómo empezó la cosa? A mí no me gusta tirar las semillas de la calabaza o del zapallo. Entonces las sarteneo con un fondito mínimo de aceite y con sal entrefina y hago un snack que está buenísimo para tomar cerveza, se los aconsejo. Y así empezó. Y luego vinieron otras cosas como recordar recetas de la infancia o recrear cosas con los elementos que tenía. Por ejemplo, no sé,
causas. La causa es una comida peruana, pero que tenés que tener papa amarilla, tenés que tener algunos elementos que no tenía. Entonces empezás a reconsiderar la cosa y terminás haciendo causas rosarinas. Como eso muchas. Perdón, pero y después, ¿qué tenía la bueno, causa ya me dejé rosarina? llevar. ¿Qué? La causa rosarina, ¿qué tenía? Papa seguro porque estamos en el centro de la zona papera. Sí, pero tenía papa y camote. Como la papa amarilla no se consigue y tampoco La papa tenía ají lo amarilla, disimula. entonces hacía un puré mixeado de papa y camote. Camote es batata, digamos, ¿no? Y entonces hacía causas. No tenía un aro tampoco para armar la causa, entonces recortaba botellas de gaseosa y me armaba unos aros antes de tirar la botella y hacía la causa metida dentro de un aro de gaseosa, de un recorte de una botella de gaseosa. Se comía todo eso, ¿no? Después. El aro de gaseosa del plástico No. Después dice, bueno, chicos, ya, No, apagar la claro. cámara, vamos a comer. Claro que se comía. Hay sí. un pendiente de tener un restaurante. No. Hay pendiente de un programa de cocina que pergeñamos, inclusive hice un piloto que no me gustó, pero trabajé durante toda la cuarentena, trabajamos con mis hijos para acondicionar un lugar para tener un estudio que tuviera una cocina. Un hombre inquieto encerrado, no sé si se entienden, encerrado 1 mes y medio. Y sí. viste, antes de pegarle trompada a las paredes. Pero el proyecto, había un proyecto, ¿te acordás de el patio del mercado del patio? Sí. No tengo la asignatura pendiente, menos mal que no nos metimos, porque además nos agarró la pandemia inmediatamente y hubiese sido un desastre. Y eso tenía más que ver con una gana de que sucediera algo a nivel familiar, que sucediera algo con mis hermanos y tener un emprendimiento propio para compartir con ellos. Y bueno, no se dio, qué sé yo. Varios de nosotros hemos tenido restaurantes. Pero yo Rubén Goldín, que nos pedía recetas, ¿te acordás? Rubén tuvo un sí, restaurante. yo creo que le perdería el encanto si tuviera un restaurante. Porque una cosa es cocinar y hacerlo como un acto de agasajo, de amor, de seducción, y otra cosa es tener la obligación de cocinar. Pero 60 cubiertos, caro. Y en un rato salí a cantar, nos llenamos de guita, Juan. Te lo digo, ¿entendés? Hoy mira quién está ahí. Y a veces salgo yo y digo que soy vos. Tanto se van a dar cuenta, salgo tapado. Sí, el programa de cocina sí lo tengo como un hecho pendiente y tenemos un proyectito que es un programa de gira, que así nació además, porque nosotros hacíamos producciones, haciendo producciones nos íbamos, no sé, a Jujuy, y nosotros éramos un equipo muy grande, gente, 20, 30 personas que venían de Buenos Aires, qué sé yo, entonces decía, a ver, ¿dónde está el mercado? Y me iba al mercado y ahí cocinaba para los 30. Nos llevamos, teníamos 2 baúles llenos de adminículos para poder cocinar de gira. O hacíamos el cumpleaños de la abuela de los Carabajal, la producción de ese festival, y cociné en el patio de la abuela de los Carabajal, para todos los Carabajal, que son más de 30, ¿no sé. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice. No hay registro grabado de eso, pero mi idea era hacerle un programa de gira y de pronto ir a Viedma, ir a buscarlo a Aristimuño y decir, che, y no, para mí el cordero de mi tío Pepe, vamos a buscarlo a tu tío Pepe. Claro. Y tocamos. Se desvirtuó un Nadie poco te va eso. a robar la idea porque tienen que tener a Baglietto para hacerla. Claro, es como, a mí no me buscan como buen cocinero, me buscan porque canto. Lo mismo me pasó cuando fui actor. ¿Actor dónde? A ver. Y yo hice 170 funciones del Principito. Ah, no me acordaba. Mira, sí. Que vino una notera siguiendo con el hit de las noteras y me dicen, ¿así que estás del Principito? Le digo, pará, mírame. ¿A vos te parece que yo puedo hacer el Principito? No, hago del Aviador. Antoine de Saint-Exupéry. Menos mal que no te dijo la planta. ¿no? Hice 170 funciones del Principito. Pero fue maravilloso. Pero me buscaron porque cantaba, no porque fuera buen actor. No porque fuera Al Pacino, que, viste, o sea... Sí, claro. Y no, fue una experiencia muy gratificante, muy formativa y a mí me
me salvó la cabeza por un rato. Mirá qué bueno. Sí, sí. Che, preguntas. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No sean tímidos, o tímidas, o tímidex. Sí, a ver. Sí, no hay mucho, no hay mucho para contar a nivel anecdótico. En realidad mi educación, yo no vengo de una familia de audiófilos, de melómanos, vengo de una familia donde se escuchaba era la radio y los discos que ponía mi papá en el combinado. Y lo que yo escuchaba era tango, porque era lo que escuchaba mi papá. Pero es más, yo aprendí a tocar algunos tangos en la guitarra porque mi papá cantaba y lo hacía bien, lo hacía en forma aficionada, pero para tener una especie de acto de complicidad con él, aprendí a tocar algunos tangos que a él le gustaba cantar. Y sí fue un legado de formación ese, ¿viste? Pero yo tengo un speech que repito siempre en los shows y que tiene que ver con eso y que dice, se los cuento, lo señalo a Vitale y digo que nosotros no venimos del tango, que precisamente cuando estamos terminando la parte del show en la cual cantamos 5 o 6 tangos, ¿no? Y les cuento a la gente que nosotros no venimos del tango, que cuando pudimos elegir, elegimos otra música. Digo, nuestros viejos intentaron cuando éramos chicos. Trataron de meternos bajo la piel aquella maravillosa música. Pero claro, hay una edad en la cual cualquier cosa que tenga que ver con nuestros viejos está mal. El tiempo pasa inexorablemente. Y de la misma manera que uno se reconcilia con los afectos familiares, se reconcilia también con aquella maravillosa música. Y un día, no sin asombro, descubre que en realidad nuestros viejos sí ganaron la batalla y que sí habían logrado meternos bajo la piel aquella maravillosa música. Y pasamos de sentir vergüenza de que nos relacionen con nuestros viejos a sentirnos profundamente orgullosos de tener una cosa más en común, la música. Brillante. Bueno. Habría que terminar así, me parece. Gracias, Juan. Gracias, Candelaria, Milagros. El saludo de Jorge León, también, que no pudo venir. Te mando un beso grande, el ministro de Cultura. Igualmente, besos para él. Bueno, la verdad que yo muy contento de haber charlado con vos, de una manera que nunca lo habíamos hecho. Creo que conocieron un poco más de lo que es Juan, un artista que es lo que es, digamos. Es un artista honesto en lo que hace, transparente en lo que hace. No sé si suena a poco, pero es lo que es. Y para mí no es poco cuando uno habla de un artista que al mismo tiempo se convierte en un personaje, ¿no? Ese personaje que uno puede encontrar acá. Y bueno, lo único que me quedaba decirte es que me acordaba que muchas veces lo he visto a tu viejo claro, en los shows y que bancaba... Sí, mi viejo era una persona absolutamente querible, que cuando fallece mi mamá en el año... al poquito tiempo de que saliera el primer disco, al año siguiente, una cosa así, nos abroquelamos y mi viejo se fue de gira conmigo, nos fuimos de gira juntos hasta que él dejó de poder subirse al colectivo, pero recorrimos muchos kilómetros y nos disfrutamos muchísimo. Y un personaje tan encantador que yo todavía me sigo preguntando, por ejemplo, que habló media hora con Papo.
o con Luca Prodan, que terminó abrazado ¿En así. serio? Sí. Era un encanto de persona. Así que bueno, tuve la oportunidad de disfrutarlo muchísimo, mi papá. Bueno, gracias también a los chicos que están haciendo la transmisión, a la gente que está del otro lado y a todos los que lo vean después. Yo personalmente me voy con un poquito de frustración porque no pude sacarle verdaderamente qué sintió cuando compuso. Solo le pido a Dios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.